tal? Soy Katy Calderón de la Barca y estoy feliz de recibirte en este podcast. El día de hoy, está muy honrado porque tenemos a alguien con mucha luz y con mucha fuerza. Luz Blanchet, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. De las presentaciones más breves y hermosas que me han hecho. Gracias, Katy. Qué gusto, qué gusto. La idea es que, saben, se puedan llevar tips, se puedan llevar inspiración, esperanza, fortaleza, y por eso esta conversación seguro va a ser un hitazo para todos ustedes. Luz, sé que si hay algo que te caracteriza es esa luz, esa fuerza que tú sacas de las crisis. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo haces esta magia? Pues ahora sí que nunca está uno preparado para vivirlas, ¿no? Pero algo que me queda completamente cierto, aunque suene como a cliché, es que pues por algo pasan las cosas, ¿no? Entonces lo que yo sé y que siempre hablo con Dios es pues buscar el aprendizaje que tiene cada situación. Yo soy una fiel creyente, cada quien sus creencias, ¿no? Pero yo sí creo que uno pasa por diferentes vidas y que uno elige hasta cierto punto los momentos que vas a vivir importantes en esta, ¿no? Y que por algo elegiste vivirlos. La manera como, a eso se le llama destino. Sí. Y el libre albedrío yo lo veo como la manera como lo vivas, ¿no? Y entonces, cuando se te presentan los problemas, sería un desperdicio no usarlos, pues, para aprender, porque entonces ahí sí que lo pasaste lo complicado en balde, y eso sí estaría del pepino. Claro, claro, y bueno, quiero justo tomar aquí varios puntos que escucho. Número uno, escucharon esa parte de Dios en su vida, o sea, la parte espiritual es una fuerza, tú lo dijiste así como que, ¿no? Como de repasada, pero tenemos 4 universos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Uno de los que más nos anclan en las situaciones complicadas, dolorosas, es justo el que Luz mencionó como punto 1, y es justo el de donde uno toma fuerza, toma esperanza. Y hay otro que también mencionaste que tiene que ver con la visión y la perspectiva que tenemos ante las situaciones que vivimos. Tú hablas de que tu manera de ver los problemas, ¿no? Es como oportunidades, como ya estás lista para aprender. O sea, ella, como dicen, llegó lista para poder tener un aprendizaje de esas situaciones que vienen frente a ella. Entonces, dense cuenta lo importante de una perspectiva como esta, en donde ya de entrada tienes una creencia acerca de lo que va a venir, ¿no? Y bueno, increíble que hasta desde prácticamente nacimiento y misión de vida, vengo a crecer y vengo a aprender. Entonces, el que nosotros podamos ver una situación crítica, dolorosa, complicada, a la que a lo mejor no nos sentimos preparados, con este tipo de estrategias hace una diferencia enorme. Ahora, esto no quiere decir, Luz, que no duelen las cosas. Ah, no. Claro que no, y duelen un buen. O sea, y en su momento, cuando las estás viviendo, lo que quisieras es que alguien te dijera, ¿no? De repente es cuando le dices a Dios, a ver, Dios mío, ok, o sea, mándamelas, pero de pronto no todas juntas, ¿no? Sí. O sea, por lo menos barajeaditas, ¿o no? Claro. Y de repente hay épocas en tu vida que si sientes como que se juntan, que dices, híjole, o sea, o me la mandas de una en una, o haz que aprenda de volada. Claro, ¿no? claro. Porque pues sí se está poniendo bastante intensa la cosa. Claro, y justo te voy a volver a interrumpir, porque cuando dices... No, están buenísimas tus interrupciones, estoy aprendiendo cañón, qué buena eres. sea, cuando dices esto de viene, ¿no? Mándame las barajeaditas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto en lenguaje de inteligencia emocional? Estoy sintiendo mucho, o sea, esto está siendo muy doloroso. Ahora, justo lo que hacemos cuando tenemos una situación de mucho dolor es levantar la mano y pedir ayuda. Tu conversación es directa con Dios, o sea, hay quien habla con Dios, hay quien habla con sus amigos, con su familia, con alguna red de apoyo. Pero esto que hace Luz, que es sentir ese dolor, dejarse sentir ese dolor, y entonces identifica que esto es mucho. La frase con la que ella sale de ahí es barajéamelas, ve más despacito, una por una, pero lo que estás es permitiéndote sentir ese dolor, conectar ese dolor en tu cuerpo y después levantar la mano para decir, ok, el contenedor de las emociones es mi cuerpo, pero de aquí voy para adelante. Tomas la mano de quien te ayudas, que en este caso no es esta fuerza espiritual tan importante, y ahí viene ya la parte seguramente donde pones las estrategias a trabajar. Pero dense cuenta lo importante y la fortaleza en esta mujer que tiene que ver con siento, está viva, o sea, de cuando uno es de carne y hueso siente y siente el dolor y no le huye al dolor. Eso es lo que también debe de hacer
ese corazón tan humano que te caracteriza, ¿no? El poder sentir, pues, las cosas lindas, pero también las cosas que duelen. Entonces, cuéntanos, de ahí ya el dolor viene, pides ayuda, te conectas con, ¿y qué parte empieza a trabajar de ti? Pues, mira, nunca me quedo quieta, ¿no? Es muy chistoso cómo luego a las mujeres se nos estigmatiza y mientras tú quieres tomar el control, eres controladora. Y cuando los hombres quieren tomar el control, son los que resuelven y son los líderes, ¿no? Sí, o sea, sí. Perdón, o sea, hay un cierto control que sí te gusta tener en tu vida. Yo sé que a veces busco tener más control de lo normal. Uno, porque así fue educada, ¿no? Sí. O sea, fui educada a resolver, pues porque así se me fue dando la vida. Claro. Y cuando de pronto estás frente a situaciones en las que pierdes el control por completo, pues sí te quieres volver loca, porque Claro. no te queda otra más que confiar y rezar, ¿no? Y tratar de encontrar el aprendizaje y la razón de. Pero el chiste es, pues, ponerte en acción. Claro, pero O sea, ahí te voy a volver a interrumpir porque fíjate, justo hablas, el tener el control, como bien lo dices, y tocas un punto bien importante, tiene que ver con cuando sentimos miedo. O sea, uno quiere tener el control cuando siente miedo. Tus papás seguramente te enseñaron eso, porque como papás eso enseñamos, ¿no? Enseñamos a resolver las cosas, decías de la energía un poco masculina y femenina, tiene que ver con eso. Una con sentir, otra con actuar. El tener el control aparece de manera intensa cuando siento miedo. Entonces, si nos dejamos sentir miedo y ubicamos que esto que me está generando temor, tengo que verlo con cautela y entonces ir a la acción, ¿no? Ahí es donde digo, ok, ya entendí por qué me educaron así, por qué venía, porque mis papás seguramente también tenían miedo de que yo no hiciera bien las cosas, de que las cosas no salieran bien. Y entonces, desde ese lugar de control, si aprendemos a sumar este ingrediente de tengo miedo, y como papás todos sentimos miedo de que nuestros hijos estén bien. Y entonces, a partir de sentir ese miedo, ubicarte en la acción, que es la parte de querer controlar, y aquí es donde viene, ¿no?, la parte de estrategias, la ejecución para poder hacer algo distinto, que ahí es cuando te interrumpí, y qué es lo que seguiría. Es que te iba yo a decir que aún muchas veces cuando quieres actuar, digo, la situación más complicada que tuve fue cuando mis triates estuvieron en terapia intensiva y ahí no me quedaba otra que no hacer nada. Sí. Y es cuando la vida te dice, pues, ¿qué crees? No te queda ahorita más que rezar y confiar, ¿no? A ver, ¿cómo le haces, comadrita? Porque pues, tú que estás así de, ¿no? Muy acá, muy papas fritas, muy de que siempre eres la que resuelves, llega un momento en el que tienes que bajar las manos y darte cuenta de que cuando no puedes hacer nada, cuando todo es incierto, también quiere decir que todo es posible, ¿no? Sí, entonces dices, híjole, pero qué impotencia, ¿qué hago? Y esos 4 meses en el hospital, te juro que bueno, fueron 3, casi 4, 3, que yo no podía ni hablar con nadie, yo no quería escuchar a nadie, o sea, hablaba yo con 3 personas nada más. Sí. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Es el momento de pensar en ti, ¿no? O sea, si alguien se siente, con la pena. Sí. Si alguien se sintió mal, si alguien se sintió lastimado, si alguien, con la pena. No, me sobrepasaba la situación. Sí. O sea, no daba para más, ¿sabes? Sí. Entonces, les dije, solo puedo hablar con estas 3 personas. Porque estas 3 personas son las únicas con las que hablo que me dan paz. Sí. 3, Claro. de todo el universo de gente que conozco eran Claro. 3 personas, ¿no? Y era con los que muy de pronto hablaba, pero bueno, con decirte que no puedo, o sea, ni la tele prendía, Claro. porque me quedé en el hospital rentando un cuarto, ¿no? Pero no prendía ni la tele, no leía un libro, o sea, de repente cuando te llega el bombazo de ansiedad aquí en la boca del estómago, agarraba yo el rosario y me ponía a rezar. Te juro, no hacía otra cosa que rezar, rezaba. Eso fue lo que hice durante 3 meses. Claro. 3 meses en los que de repente estabas, ya sabes, dormida a las 3 de la mañana y te abría la puerta el doctor y te decía, está pasando una situación, tenemos que intervenir a uno de los niños, ¿no? Nada más le vengo a avisar, porque si no hacemos esto, puede suceder esto. Pero, no, hay veces que entraban y me decían, sucedió algo, reaccionamos y pasó. Y yo así, ¿qué?
bueno, es que lo que resolvimos fue esto, si no lo hubiéramos hecho hubiera pasado esto, y yo así de, ¿hubiera pasado eso? Pero ya no pasó porque hicimos esto, y yo así de, no, era una montaña rusa. Claro. No, tú no te puedes imaginar, te puedes imaginar. Llevaba yo un diario en ese entonces, que todavía de pronto escribo, pero ese diario no solo era para desahogarme, sino que era para algún día que lo lean mis hijos y que vean que si pudieron con eso, van a poder con cualquier cosa en la existencia, ¿eh? Claro. O sea, nada, que tienes problemas y que sientes que te estás dando control. No, papito. Mira, mamita, mira, papito. Tú pudiste con esto. Sí. O sea, lo demás te va a hacer los mandados. Claro, y fíjate qué importante, porque la perspectiva que tú tienes hoy de tus hijos, o sea, de esa fortaleza, es la que a veces se nos olvida tener de nosotros mismos. O sea, si tú, papá, tu mamá, alguien que te quiere, que te admira, te hubiera visto en ese momento, los primeros días, horas, todo lo que estabas haciendo, porque a veces tú dices, no estaba haciendo nada, y probablemente no estabas haciendo nada físicamente de movimiento. Internamente estabas trabajando como en tu vida, seguro. No, estaba volteada como calcetín. Exactamente, y esa es la parte que a veces se nos olvida, o sea, el trabajo interno. La parte de trabajar con mente, emociones, espíritu, el conectarme con el miedo, con el pánico, como dices, esta montaña rusa de emociones en donde la adrenalina está hasta el tope. ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo, mucho temor, a veces pánico, me siento sola. Y eso que hiciste, que me parece muy importante, y eso es algo que de verdad guárdenlo, atesórenlo. Se puso límites y se cuidó, Luz, con esta parte de decir, solo puedo con 3 personas, no puedo con más, porque algo que nos pasa mucho en las crisis es que todo mundo, somos el blanco, en donde todo mundo proyecta sus propias experiencias. Entonces, todo el mundo nos quiere decir, no, pero no sé qué, y no, pero haces... No. Y entonces, con todo esto, que viene desde un lugar muy amoroso y muy cariñoso y muy cálido, pero nos mete tanto ruido cuando escuchamos todo lo que todo el mundo nos quiere decir. Entonces, también aprender que cuando alguien que amamos, que queremos, está en crisis y nos pide espacio, simplemente mandar un mensaje de, te mando luz, te quiero, y dejar que ese espacio, o sea, estar ahí levantando la mano, pero permitir que se pueda tener este espacio en donde uno está solo consigo mismo o con las únicas personas que puedes elegir que te dan paz para poder sobrepasar una crisis así, porque tanto dolor, tanto temor, tanta adrenalina te agota, que es justamente lo que estás compartiendo. Cuando estamos en situaciones de mucho dolor, eso es lo que nos pasa, ¿no? La química de nuestro cuerpo nos trae fundidos. Y entonces, ¿qué sucede con tantas situaciones? Que eso es a lo que le llamamos situaciones de trauma, que necesitamos un espacio, y para eso es, por ejemplo, la tristeza, para eso es la soledad, para poder tener una pausa, ir más lento y recuperar esta energía, que a lo mejor lo que pasaba en ese tiempo era, la recuperabas lista para la siguiente situación que enfrentabas, ¿no? Porque además, siendo 3 tus hijos, si no era uno, era a lo mejor el otro, y era toda tu situación de ti contigo. Ahora, algo maravilloso que pueden escuchar en esta historia es cómo ella estaba pendiente de sí. O sea, un poco tú veías a tus hijos, estabas pendiente, y a mí en esta visión, como un tercero, me toca ver esa fortaleza que tenías de poderte mirar y poder decir, de aquí no más, de aquí solo esto, y poderte cuidar desde un lugar que lo hacías con tus hijos, pero contigo también, cariñoso, amoroso, estando presente a lo que tú necesitabas, porque muchas veces nos desconectamos de nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo que necesitamos. Y entonces vamos siendo el títere de todo mundo que nos mueve los hilos, y tú con esa fortaleza, en ese momento, ¿sabías lo fuerte que eras? Definitivamente cada situación de crisis te hace conocerte más de lo que pensabas que podías conocerte, ¿no? O sea, yo estaba enfrentando uno de mis mayores terrores en la existencia y lo estaba viviendo, ¿no? Con diagnósticos y con resultados, me estaban diciendo condiciones con las que yo iba a vivir el resto de mi vida y que siempre había yo deseado no pasar por ello, ¿no? Sí. Y lo estaba pasando. Y no iba a ser nada más de ese ratito, iba a ser para toda la vida hasta que algún genio descubra alguna solución para ese tipo de condiciones, que no dejo de tener la esperanza o la fe de que eso suceda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, no sabes si eres fuerte, si no eres fuerte,
no tienes cabeza para estar pensando eso. La verdad es como me decían, ¿y qué rápido bajaste de peso después del embarazo? ¿Cómo lo hiciste? Y decía, pues nada más ten a 3 hijos en terapia intensiva y entonces pues vas a ver que ni te vas a acordar de que pareces un globo Michelin, ¿no? Claro. O sea... Claro, es lo último en lo que piensas. Me voy a importar. Estás en modo sobrevivencia, porque eso cuando es una situación así de dolorosa, entramos en modo sobrevivencia. No puedes ver todos esos detalles, pero fíjate cómo tú entrabas en modo sobrevivencia, pero después salías para revisar la condición. Y por eso me encanta cuando dices, aquí yo quiero tener la evidencia para decirles a estos 3 niños quiénes son. Y por otro lado, tú, eso que tú quieres para tus hijos, guárdenlo, ¿no? Papás, mamás, es lo que a nosotros como adultos a veces se nos olvida hacer con nosotros mismos. Porque si tú eso mismo hubieras hecho en tu propia condición, hubieras en ese segundo dicho, wow, pero qué mujerón, ¿no? Que seguramente hoy ya lo dices. O sea, la que está pasando esto, la que está atendiendo esto, la que está mirando esto. O sea, si tú regresaras en ese momento y te vieras ahí, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le dirías a esa mujer que estaba totalmente asustada y con mucho miedo y con mucho susto y con terror, como lo dices? ¿Cómo hubiera sido esa voz si te apareciera en ese momento con la luz que eres hoy? No sé, no me hubiera dicho cosas muy diferentes. La mayoría de las personas dicen, yo no cambiaría nada de lo que he hecho en mi vida porque me hace ser quien soy. Para mí eso, o sea, yo cero. Claro que cambiaría muchas cosas que he aprendido y que hubiera hecho diferente, pero muchísimas, y que hoy me arrepiento. Digo, claro, no puedo hacer ya nada para arreglarlo, pero sí hay muchas cosas que hubiera hecho distintas. Si yo pudiera hablar con la mujer que estaba ahí, la hubiera puesto en alerta de empezar a hacer paso 1, paso 2, paso 3. Sé que en ese momento haces lo mejor que puedes con lo que tienes. O sea, no es reclamo para mí misma, no, exacto. Pero claro que haría cosas diferentes, muchas cosas diferentes, muchísimas. Claro, y aquí justo de lo que se trata es que hoy, a partir de que tenemos la conciencia de puedo tener esa voz de mi luz del futuro, ¿no? Todas podemos tener o todos podemos tener esa voz de la persona que soy hoy, pero proyectarme a futuro. Y si a futuro soy esta persona mucho más fuerte, mucho más consciente y me miro, ¿qué me diría? Porque ese formato sí lo podemos hacer, o sea, ahora sí podemos presentarnos ante una crisis y decir, ahora si esta es sabia, imagínate la del futuro. ¿Qué consejo distinto me podría dar? ¿Qué conversación podría tener como esta mamá justo que ya está a futuro pensando qué les va a decir a sus hijos? Y entonces vas a generar en tus hijos esa voz consciente desde chiquitos que va a ser la proyección que todos tenemos generalmente de los papás, es ¿qué te dirías en una situación de crisis? Que finalmente eso es uno de los recursos que podemos tener, el desdoblar esta voz, el desdoblar nuestra capacidad consciente y sabia para hacer esa fortaleza, para hacer esa propia luz que nos diga, a ver, ¿y la del futuro qué me diría? Entonces, esto que dices es justo, no para un reclamo, sino para podernos alimentar la fuerza, ¿no? Hoy, la luz que ves, como esta persona sabe en la que te convertiste, ¿qué cosas te dice? ¿Qué ánimos te da? ¿Cuáles son como estos tips de los que tú sabes que te hablas al oído, que son como estas señales de fortaleza? Fíjate, yo tengo tengo muchos defectos, pero uno muy grande que tengo es que justamente siempre voy no un paso adelante, ¿no? O sea, estoy 10 pasos adelante y ya vi 5 por 20 panoramas que pueden suceder en mi vida y trato de estar preparada para esos 18,000 panoramas que pueden estar, ¿no? O sea, tengo amigas que luego se ríen de cómo planeo y de cómo me voy fijando y me voy tratando de adelantar. Ese a veces llega a ser un defecto, según dicen, ¿no? Porque luego te anticipas a cosas que no van a suceder y que tal vez te preocupaste de antemano. Sí. Ya es parte de mi esencia. O sea, ya es parte de mí. ¿Qué te puedo yo decir? ¿No? Desde los 16 años yo ya tenía comprado un seguro médico. A los 18 ya había yo comprado unos tiempos compartidos por si el día de mañana no tenía dinero. Entonces tener para la vacación. 18, para cuando tenga hijos, poderlos llevar, porque yo nunca pensé en casarme con alguien y que me solucionara la vida, ¿no? Entonces, a todo me iba yo anticipando y lo sigo haciendo. Y es
terrible defecto o virtud a veces que yo tengo, Sí. porque a veces el anticiparme sí me ha servido de salvavidas, porque ya sabía que paz, ¿no? Pero a veces eso también te genera cierta angustia y cierta ansiedad de, hijo, no vaya a pasar esto, no vaya a pasar lo otro, y te tienes que volver a platicar de, a ver, seamos positivos, ¿no? También, o sea, si puede pasar eso, también puede pasar lo bueno. Ok. O sea, no solo va a pasar esto grave, ¿ya te has pensado preparar para lo bueno? Claro, O sea, entonces no solo- esta es la voz, digamos, la contraparte, la que te da balance a la que puede generar la ansiedad, porque la ansiedad generalmente se va al futuro. Pero fíjate, como lo estás diciendo, esta es la otra parte optimista, la que te regresa al presente, ¿no? Y esa voz, ¿cómo te va hablando? Mira, escucho yo mucho a Joe Dispenza. Sí. Y él te habla mucho de que hay como muchos posibles escenarios en tu futuro que están ahí latentes, Sí. ¿no? Y donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, sí es un ejercicio diario que yo tengo que hacer, Sí. en el cual tengo que separar el prepararme para escenarios en los que voy a tener que tomar acción, Sí. como esto ya es un ejercicio. O sea, tengo que estar consciente de decir, a ver, Blanchett, piensa y es más una visualización de mi mejor escenario, mis mejores escenarios, ¿no? Mis hijos están así, yo vivo así, mi trabajo está así, mis amigos, mi familia están así, y eso lo tengo que hacer de manera muy consciente, porque mi ser automático se va a la preparación, a los posibles escenarios que tendría yo que resolver, ¿no? Y es algo en lo que todo el día, o sea, mi cabeza, mi ratón se iba como a 1000 por hora. Claro, claro. ¿No? O sea, y te da risa. O sea, por ejemplo, acabo yo de tener a mis hijos, me acuerdo, me iba a subir a un avión y le mandé a mi hermano y le mandé, creo que a mi abogado, no sé quién, una lista de los códigos clave de la caja fuerte, pero de la no sé qué, pero mis contraseñas de las redes sociales, pero el no sé qué, o sea, todo así, ya sabes. Toda la preparación Sí. para el escenario 1. Y me dicen, estás gruesa, o sea, pásame la lista porque yo nunca en mi vida he hecho una Sí, yo no lista tengo igual, ni una de estas. ¿no? O Sí. sea, pero si el notario, a ver, para el notario le vas a hablar a tal, ¿no? Los papeles están en tal, la clave, la contraseña, la no sé qué, la de mi computadora está, la de mi teléfono está. Claro, claro. Entonces, fíjate, pero vemos esas dos partes otra vez. O sea, la que ya un poco es la parte que nos heredan los papás, la que traemos de personalidad, la que ya digamos como que viene como con cierto registro de así va a ser. Pero la contraparte es esta otra de la que hablas, que trabajas todos los días, que es la que mi adulto de hoy quiere que sea, la que mi adulto de hoy elige ser. Y entonces, para eso sí, ya no es mi papá, ya no es mi mamá, ya no son mis ancestros, ya soy yo eligiendo ese camino. Y entonces aquí es donde este ejercicio y esta disciplina que tienes tiene que ver con la elección del ser humano en el que hoy me quiero convertir y que quiero ser. Y esto es justo lo que están escuchando en el día a día trabajar en esa persona que soy. Y esto que justamente está describiendo Luz, que es, me veo como estoy, en cierta medida en las energías están como los, digamos, no como los universos que hay en el planeta. Y entonces ahí es donde yo me quiero mover. Me miro, que es esta visualización de la que hablas, me veo como quiero ser. ¿Y qué sucede con cada una de las células de nuestro cuerpo cuando estamos en ese canal? Se genera esa realidad. O sea, si tú como ejercicio haces justamente esa visualización, lo que haces es que cambias la química de tu cuerpo. Y entonces cada una de tus células también se empieza a acostumbrar, tu cerebro se empieza a acostumbrar, que ese es tu camino. Entonces, la parte maravillosa que nos estás dando como ejemplo aquí es, tú puedes traer una historia y puedes traer cierto registro de lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Pero hay un momento que decides tú, ya como adulto y dueño de tus acciones, de la persona en la que te quieres convertir, y esa es la que Luz nos da como ejemplo que todos podemos ser, en la que puedo yo creer, este es el tipo de ser humano que quiero ser,
Y entonces todos los días trabajas en ese. Está el otro que ya planea y que se adelanta en los escenarios y que, ¿no? Además ese ejemplo hasta de tu propio abogado, me imagino, y de tu hermano y de todo el mundo cuando oye todo lo que planeas y organizas, ¿no? Pero por otro lado, la contraparte que tú buscabas para este balance, la construiste. Y es increíble ver cómo no necesitamos ser esa víctima de, bueno, pues así soy yo, así me tocó, que es un poco lo que nos estás compartiendo. Uno puede elegir un camino distinto. Y esas elecciones son las que seguramente tomas cada vez que te enfrentas a una situación donde tienes miedo, donde tienes temor, donde estás angustiada, y entonces cambias la perspectiva y te enfocas en construir algo distinto, ¿no? Sí, cuando me entra este rollo en el estómago de estrés, de angustia, no está saliendo tal proyecto, no está resultando tal otro, la terapia no está sirviendo, ya digo, a ver, ¿hasta dónde puedo hacer? Hasta aquí, ok, ya hice lo que tenía que hacer, sí, ok, me pongo a hacer algo que me fascine, te lo juro, para distraerme. O sea, que es diseñar, que es decorar. Gracias a Dios, mi pasión se ha vuelto mi modus vivendi, ¿no? Y eso, la verdad es que me fascina, ¿no? Porque me dicen, es que trabajas demasiado. Es que no estoy trabajando. No, claro. Estoy viviendo en mi hobby, ¿no? Está increíble. La verdad, o sea, haciendo las cosas que me apasionan, ayudan en lugar de ocupar mi mente con estos miedos, trato de desocuparla para meter los sueños, ¿no? O sea, o metes uno o metes el otro. Y aunque a veces los miedos te sirven como detonantes, ¿no? Así de, sí, muévete. Porque pues la vida es como andar en bicicleta. Si dejas de pedalearle, te caes, ¿no? Sí. Y tienes que estarte moviendo y moviendo y moviendo y trabajando todo el tiempo. Ahorita lo que hablabas de la energía, sí trabajo mucho en el tiempo que me queda, porque de repente, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente tengo mis rachas en la vida en la que me entra como mi chip espiritual, ¿no? Y entonces empiezo a ir podcast y entonces pongo la música y sí me levanto antes para mis meditaciones y la fregada. Sí. Y de repente me gana la vida. ¿Y cuál? Me estoy levantando antes porque tengo que entregar el video, porque tengo que entregar el contenido, porque tengo que entregar el no sé qué, y te gana la vida. Y de repente sí, ese jalón que traías espiritual se te cruzó la vida, ¿no? Sí. Y lo que buscas es de repente decir, Blanchett, otra vez agarra al otro, y casi siempre lo agarras cuando estás otra vez en una crisis. Claro. ¿No? Y lo que busco yo es, a mí me queda clarísimo que tienes que vibrar en las cosas que tienes que atraer. Las cosas buenas que quieres atraer están en una alta vibración. Si yo no estoy consciente de estar en alta vibración buscando paz, hoy de las cosas que yo más le pido a la vida y a Dios es, dame paz. O sea, y luego viene la salud y entonces el amor y la lana y lo que tú quieras. Pero primero la paz, porque sin paz no decides como tienes que decidir. Entonces, buscar vibrar alto, porque todo lo más fregón de la vida está en la vibración alta. Todo. Pero si tú dejas que te gane la angustia, que te gane el miedo, que te gane el estrés, ¡pum! Sin darte cuenta, ya te bajaste a vibraciones muy inferiores. Y en las vibraciones bajas vas a jalar pura cosa baja, incluyendo desde galanes, desde trabajos, desde oportunidades. Todo va a estar en las vibraciones de acá abajo y no está cero padre. Claro, pero fíjate lo que nos acabas de decir sin decirlo, ¿ok? Cuando vas a las vibraciones bajas, que escucharon igual que yo, es cuando vuelves a pedir estar arriba. Entonces, date cuenta, el gran mensaje que nos diste es, cuando estoy en un lado oscuro, cuando estoy en mucho dolor, cuando tengo mucho miedo, cuando me caí de la bici, si yo sé que la vida es pedalear y ya me caí, mi objetivo está claro. Entonces, si yo estoy en lo espiritual y tengo paz y de repente lo pierdo, aquí el tema es hacernos consciente que lo perdimos. Y en ese momento, que es justo lo que nos dices y por lo que estamos entendiendo su secreto, es toma de esos momentos oscuros, de esas bajas vibraciones, conciencia de que estás ahí y de que esa no es la elección de vida que tú quieres. Entonces, cuando te ubicas ahí abajo, es tu señal para regresar al lugar en el que quieres estar. Y entonces, aquí es donde incluyes, y ese es el modelo que tienes. Tengo que incluir lo oscuro, tengo que incluir las vibraciones bajas, tengo que incluir el dolor, porque a partir de ahí recupero mi fuerza, recupero mi meta, tengo claro mi objetivo y me levanto. Entonces, esta
o sea, subidas y bajadas que tienes son también tu propia invitación y tu propio impulso a volverte a levantar, a recordarte lo fuerte que eres, la luz que tienes. Y entonces, digamos, como este ciclo o este estilo de estrategia con la que vives tu vida, incluye las vibraciones bajas, incluye la crisis como medio de mi recordatorio de volverme a ir allá arriba, de volver a lo espiritual, de volver a vibrar en estos espacios de lo que quiero construir, pero incluye perfectamente lo oscuro con lo luminoso. Entonces, esta es tu meta, pero este es el estado que te invita a regresar al otro. Entonces, nos estás hablando de un complemento que lo vemos, bueno, en las filosofías orientales tan claras como el yin y el yang, en donde estás incluyendo eso en tu vida. Y muchas veces, cuando nosotros estamos solo en la cabeza y queremos quitar, ¿no?, lo que duele y vibrar solamente en lo bonito y todo, escuchen esta historia. Tenemos que incluir las dos partes, porque eso es lo que nos hace ver también la fuerza. Si estamos en un estado absoluto de paz, ¿no? Estás tú en la vida diaria, estás tú pedaleando la bici, cayéndote la bici, volviendo a subir a la bici, y esa es una de las fortalezas que seguramente se van a quedar claras en todas las personas que te estén escuchando, porque justo lo oscuro te lleva a lo luminoso. ¿Te das cuenta qué mensaje tan lindo nos estás dando? No, bueno, sí, definitivamente. Una frase que uso mucho es que mientras más intensa es la sombra, más fuerte es la luz que viene detrás, ¿no? Es cuando más se marcan las sombras porque la luz que está atrás está cañona. Pero soy humano y no es que yo busque estar incluyendo la oscuridad en mi vida, porque a todo el mundo nos gusta estar felices, a eso venimos, ¿no? Entonces, una cosa es que la reconozca, la acepte y trate de hacer de ello algo útil. Pero hagan de cuenta que si mis momentos oscuros están en el nivel 1, ¿no? Y mis momentos felices están en el 10, cada vez que llego del 1 al 10, cuando regreso, ya no quiero regresar al 1, quiero regresar al 2. Y del 2, pues volver a llegar al 10 y ya, tal vez no regresar al 2, tal vez regresar al 3. Exactamente. Y que llegue un momento en el que, pues si no estoy todo el tiempo en el 10, pues que por lo menos esté yo brincando del 7 al 10 o del 8 al 10. Claro. Pero para eso se necesita un montón de disciplina que no tengo yo todavía, un montón de crecimiento espiritual, un montón de sabiduría, y para ya no estar dando esos bajones hasta el 1 o hasta el 2, ¿no? Claro, y a lo mejor yo hablaré un poco de permanencia, ¿no? Porque el dolor puede ser fuerte, pero la conciencia de la que estás hablando es también mucho mayor. Entonces, fíjate cómo lo describes. O sea, el tema es, sí siento dolor, sí estoy viva y soy humana. Ahora, todo tu trabajo te lleva a que puedas estar en espacios más conscientes. Y justamente es esto, o sea, la mente y utilizar los recursos intelectuales para decir, ok, no muevo mi objetivo, mi meta es esta, donde yo quiero estar es esto. Entonces, tu ejemplo cada vez es mucho más fuerte. Y por eso este ejemplo del que nos hablas, de la luz allá atrás, ¿no?, estando presente la mayor parte del tiempo. Entonces, aunque tocas el dolor, sabes que detrás de ti hay como este backup, este respaldo, ¿no?, que sé que ahí está. Entonces, poder caer en un espacio de dolor, de miedo, cuando tienes esta mano, ¿no?, que te detiene de la luz, es mucho más fácil. Es como si trajeras un paracaídas contigo, ¿no? Y a eso es, evidentemente hablaste de una palabra muy importante, que es aceptar que parte de la vida tiene eso. No es que la quiera incluir como invitado a la fiesta porque me cae bien, pero si la acepto como parte de una realidad, no me voy a pelear con esa, voy a reconocerla, que fue la otra palabra que usaste. Entonces la acepto, la reconozco y me muevo del lugar al que yo elijo para vivir mi vida. Entonces, tienes clarísimo el objetivo, que eso es algo que creo que es muy importante que todos pudiéramos tener, ¿no? ¿Cómo haces para no perder tu objetivo de vista? ¿Cómo te lo recuerdas? ¿Cómo lo tienes presente? Yo creo que cada vez que veo a mis hijos. O sea, no ves a los hijos y dices, híjole, tengo que ser mejor persona. Me queda claro que sobre todo en una de mis hijas, que tiene una condición especial, ¿no? Elegimos nacer de esa manera y elegimos vivir lo que estamos viviendo juntas, bueno, mis 3 hijos y yo, pero en especial ella. Y ha sido muy chistoso, de verdad, cómo se dan estas diosidencias o coincidencias, porque en la medida que yo trato de ir mejorando, como que a ella la veo
no sé si mejor, pero más tranquila y más feliz. Entonces, es un rollo que ya no solo es por mí, sino que es por ellos. Y de repente, claro que me cacho y digo, qué bruto, soy la peor madre del universo, por vida de Dios, pero ¿en qué momento yo puedo ser mamá, no? Que dices, ya los traumé con este regaño, ya los traumé con este grito, ya los traumé con estas restricciones. O sea, y es bien complicado, pero bien complicado. ¿Cómo recordármelo? Es difícil, porque entra tu autoestima, pero entra tu ego, y entran muchas cosas, pero ¿sabes qué pasa? Que de repente, yo creo que los atorones, ya trato de no clavarme tanto en forzar algo, ¿sabes? Sí. Sino que me he dado cuenta que las cosas muchas veces deben de ir cuando no son tan forzadas. Son muchas pláticas las que yo tengo conmigo misma, la verdad, porque me costó trabajo tener hijos, pero entonces busqué tenerlos y entonces hubo quien me dijo que estoy viviendo lo que estoy viviendo para haberlo forzado y luego digo, no es cierto, también las cosas que valen la pena valen un esfuerzo. Sé que me estoy contradiciendo, sé que me oigo así como que digo una cosa, pero parece que digo luego la otra, pero como que es parte de lo mismo, claro, ¿no? Claro. O sea, y de pronto soltar, pero en el soltar, cuando sueltas, es que tienes que darte cuenta cómo y por qué estás soltando. Exacto. No nada más es soltar así como que ya no quiero saber. No. Estás soltando, ¿de qué manera lo estás haciendo? Pero porque dejaste tus manos libres para recibir qué. Exacto, y aquí dijiste, ¿para qué? Justo para qué estás soltando. Y cuando encontramos el para qué, es justo lo que dices. Ok, ya le encontré una razón para soltar. Y esto que dices de las contradicciones, es otra herramienta que, por favor, guárdenla. El ser humano tenemos diferentes voces. Y si logramos incluirlas, o sea, sin pensar que estamos hablando de un desorden como esquizofrenia, no. O sea, tenemos esta voz que nos dice, me estoy creyendo mis pensamientos, me estoy creyendo lo que... Oye, no. Te voy a dar mi tarjeta porque yo creo que acabando esta entrevista tenemos muchos años de trabajo, ¿no? Justo no, al contrario, el poder decir, estas voces las tenemos todos. Y el de repente decir, me paro y escucho, se me hace súper valioso lo que acabas de decir. Esto que de repente me estoy comprando. Lo que decía, las proyecciones que todo el mundo te dice, ay, sí, por haber hecho... Las proyecciones que nos avientan las personas también son oportunidades para que realmente las pasemos por este filtro que tú la pasaste. Es decir, ¿es verdad este pensamiento? ¿Es verdad esta creencia? Y entonces llegas a la conclusión en donde dices, no es verdad. La descarto, la tiro, dejo que ya no me perturbe y entonces elijo la que es verdadera, y la que es verdadera es en la que hoy vibro y digo, ¿sabes qué? Las cosas difíciles cuestan trabajo y yo soy alguien que soy perseverante y no lo suelto. Entonces ahí viene la construcción de una nueva realidad. Podía y tenías la elección enfrente de ser la víctima de haber insistido en algo que no era natural y comprarte esa historia que te hubiera llevado a lugares oscuros y de mucho sufrimiento, y entonces elegiste la que resonaba contigo. Elegimos cada uno de nosotros la que más resuena, pero esta pieza es clave en poder ser personas fuertes como Luz, en poder ser personas conscientes como ella que es. Si yo tengo claro y está alineado con mi corazón, está alineado con mis creencias, con mi ser, entonces me doy cuenta cuál creencia no resuena conmigo y cuál es la que sí. Fíjate, ahorita que estás diciendo esto de que las cosas que valen la pena cuestan trabajo, como que todos estos pensamientos... y eso lo dijiste tú. Sí, no, yo lo dije. Y ahí te va, es que voy a hacer un complemento. Todas estas nuevas tendencias que hay de, sobre todo lo pienso en mis hijos, ¿no? Sí. Y a ustedes tal vez les pase lo mismo, que te dicen de que a veces vivimos, muchos de estos que trabajan en finanzas, ya sabes, y te dicen que nos han educado mal porque estamos educando a nuestros hijos de solamente buscar el trabajo en el que cual sudas, y en la medida en la que sudas y sangras vas a obtener riqueza económica, ¿no? Yo eso luego también lo pienso en mis hijos. Y lo que yo he concluido es, sí les va a costar trabajo, o sea, efectivamente... Hay trabajos que cuestan menos trabajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que no debemos de educar a nuestros hijos en que solamente a base de sangre, sudor y lágrimas vas a poder crear abundancia económica. En eso estoy totalmente de acuerdo, y hay gente que le gira cañón para todo esto del emprendedor y demás, ¿no? Pero
yo creo que sí hay que educar a los hijos en cuanto el trabajo duro que tienen que hacer nuestros hijos es preparación para que en el momento que tengan que elegir esos caminos fáciles para poder triunfar exitosamente en su vida laboral, ya lo van a ver fácil. Les metimos el chip de que no todo es ser un empleado, de que pueden ser emprendedores. Eso está perfecto y eso se puede ver como una solución fácil económica a tu vida futuro, que es como estamos educando ya a los chavos, ¿no? Que no nada más es ir a la escuela para terminar siendo empleado de alguien. Suena padrísimo, suena facilísimo. No, mis hijos, tengo un hijo que pues, claro que quiere ser youtuber, ¿no? Porque se quiere hacer millonario, porque ve a los escuincles estos con sus gamers metiéndose los millones, ¿no? Y le, ok, está perfecto, pero ¿qué crees? Que para poder llegar a eso, tal vez va a ser un gamer, yo qué sé, ¿no? Pero para poder llegar a eso, tuviste que crear una conciencia y un razonamiento que eso solo te lo da el trabajo duro de leer, razonar, prepararte, ver, estudiar. Cuando tú tienes todo ese bagaje, entonces ya lo que decidas hacer, efectivamente, vas a poder tomar una elección tal vez de una profesión mucho más fácil de la que tal vez tuvimos que tomar nosotros o la que tuvieron que tomar tus abuelos, ¿no? Pero es una mezcla de cosas, creo Claro, yo, ¿no? Y fíjate, hablaste sin hablar de eso, hablaste de compromiso y es el ejemplo que les estás dando a tus hijos. O sea, todo esto que de lo que tú estás platicando tiene que ver también con una actitud de mucho compromiso, que finalmente recordemos que el ejemplo más grande que les damos es con lo no verbal. O sea, todas las conductas que hacemos son las que arrasan en la enseñanza que tenemos como padres con nuestros hijos. Y justo eso es algo que tú también estás haciendo con los tuyos. O sea, estás dando un ejemplo de compromiso desde el día 1 que llegaron a tu vida. Es más, desde que los estabas planeando, ¿no? Entonces, cuando hablas también de todo esto, más yo agregaría el compromiso y lo complementas con algo que nos compartiste también hace unos minutos, que es te acabaste dedicando hoy a algo que te apasiona, ¿no? Que te dicen, ya, ¿no? Deja de hacer... Y no es que no es trabajo, es mi pasión. Y algo también súper importante, Luz, que acabas de decir es, cuando nosotros hacemos cosas que generan cambio, o sea, tú, el poderte dedicar a algo que dices diseño o sea, haces de un espacio que estaba de una manera, lo conviertes en otro. La creatividad, el generar cambio, el hacer que una cosa se transforme en otra, eso te recupera y te da el poder de regresar a ti y decir, soy capaz de, ¿no? Inconscientemente, cuando hacemos cambio, es como cuando arregla a todo mundo un cajón, te alivias. Y tú te dedicaste o te dedicas ahora a generar cambio y hacerlo a través de tu creatividad. Esa pieza también guárdenla como tesoro, porque cuando logramos hacer cambio, logramos conectarnos con nuestra parte creativa, son automáticamente cosas que nos sacan de un espacio de miedo, de un espacio de dolor, de un espacio, porque si tenemos que hacer cambio, nuestra mente, ¿no?, está construyendo, está siendo útil para otras cosas, y eso es justamente otra de las herramientas que nos estás compartiendo, el poder utilizar nuestro lado constructivo, nuestro lado creativo, nuestra parte que somos generadores de cambio. Y eso es algo que desde el día, como te digo, uno que tus hijos estuvieron en tu mente, lo empezaste a dar como ejemplo, Luz. Para cerrar, ¿qué te gustaría compartirnos? ¿Con qué nos quisieras dejar para que ahora sí que atesoremos esta conversación como algo que nos genere mucho bienestar? Pues mira, antes que nada agradecer porque la vida me puso en un lugar en el que de pronto he podido hablarle a muchas personas. No fue algo que yo busqué, he tenido la bendición de hacerlo. Estoy sumamente agradecida, me siento sumamente honrada, y el que tú me estés invitando, Katy, y el que ustedes me estén escuchando, si de algo puede servir lo que les comparto, yo me doy por bien servida, la verdad. Y piensen que también ustedes están siendo ahorita ejemplo para alguien más, y que muchas veces ni cuenta te estás dando. Y no solo hablo de tus hijos, puedes estar siendo ejemplo para alguien que trabaja contigo, puedes estar siendo ejemplo para algún vecino, compañero, amiga, amigo. Entonces, y también ejemplo para ti misma o para ti mismo. Entonces, nada más poner un poquito más de conciencia en ello,
agradecer ser escuchado, es lo que yo digo, agradecer los mensajes que la gente te manda, que se tome el tiempo de contestarte, que te escribirte en las redes sociales. El que alguien te escuche, tus palabras tienen valor para ti y para la gente que te rodea. Entonces, atesorarlas al máximo y agradecer a la gente que nos pone atención. Qué maravilla. Y fíjense, se los resumo en 2 últimos recursos. Nadie agradecido es infeliz. O sea, nos está dando uno de los secretos más grandes de la vida, que es el agradecimiento. Cuando uno sabe agradecer, es imposible que llegue el dolor, el sufrimiento a tu vida. Esa es tesoro de los más grandes. Y la otra justamente que también nos mencionas, Luz, cuando tú transmites un mensaje, tú lo estás agradeciendo, el cómo lo recibe la otra persona. Y yo lo que les diría es esto que como papás y mamás hacemos. Cuando mandamos un mensaje, mandamos un regalo, un kit, un paquetito de emociones. Vamos a hacernos más conscientes de lo que mandamos cuando hablamos. ¿Qué emociones estamos mandando en ese mensaje que damos? Porque muchas veces, como dice Luz, hagámonos conscientes, no nos damos cuenta de lo que estamos transmitiendo con nuestras palabras. Recuerden que cada palabra lleva una emoción pegada. Entonces, hagámonos muy, muy conscientes de esto, porque justamente es lo que hace que nuestros mensajes lleguen justo para un aprendizaje, para tocar el corazón de alguien. Y me quedo con esto, todos somos ejemplos de alguien y honremos eso, honremos que podemos ser transmisores de aprendizaje, de una caricia al corazón, de un poco más de conciencia, y quedémonos con eso. Y yo te agradezco enormemente esta conversación, te agradezco todos los recursos que seguramente se repartieron con todas estas personas que nos están escuchando, y te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Cuéntanos tus redes, qué estás haciendo ahorita para que también te puedan seguir aprendiendo todas esas cosas lindas que haces. Muchísimas gracias, Katy. Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram, Twitter y Facebook, y en mi canal de YouTube como Luz Blanchet, @LuzBlanchet, y en TikTok como Luz Blanchet Oficial. Los miércoles estoy yendo al programa Hoy en Vivo con mi sección de decoración y crafting. Estoy también con programas en Discovery Home and Health, diseñador en casa, no sé si todavía esté también el de Mientras no estabas. Y bueno, y pues ahora sí que gracias a Dios a las redes sociales no hay quien nos detenga, y ahí seguimos poniendo todo lo que queremos compartir. Qué maravilla. Y les agradezco también a ustedes que quieran tener una mejor versión del ser humano que son y en el que se quieren convertir. Muchísimas gracias. Y les recuerdo seguir en mis redes, Katy C. de la Barca, todo el material que constantemente compartimos para que tengan un estado de mayor bienestar. Luz, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes y bendiciones a todos, en verdad.